Bienvenidos a bordo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo llegamos a estas jugosas revelaciones? Bueno, todo comenzó con una noche, digamos, animada, una noche de esas que todos tenemos, donde la alegría se desborda y las conversaciones fluyen. Fuentes confiables nos cuentan que Can Yaman, en una celebración privada, se dejó llevar por la alegría, por la compañía y, por supuesto, por la bebida. ¿Y qué pasa cuando el alcohol corre por las venas y las inhibiciones se esfuman? Exacto. Las verdades salen a la luz. La escena, según nos relatan, fue una reunión íntima, un ambiente de confianza y camaradería. Un círculo cercano a Can, amigos, colegas, gente de confianza, compartiendo risas y anécdotas. Y en ese contexto, en medio de la música y el buen ambiente, Can, con la guardia un poco más baja de lo habitual, comenzó a hablar. Y habló mucho. Se comenta, se rumorea, que en medio de risas y brindis, Can Yaman comenzó a hablar de sus amores. Y no solo eso. Compartió detalles que hasta ahora habían permanecido en la sombra. Detalles que nos abren una ventana a su corazón, a sus relaciones más importantes, a sus anhelos y a sus miedos. ¿Están listos para conocerlos? Prepárense porque esto es solo el comienzo. Primero que nada hay que entender algo, Can Yaman es un hombre que siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Ha cultivado una imagen de profesional, de hombre enfocado en su trabajo, y ha mantenido un muro de contención alrededor de su vida privada. Pero esa noche, el muro se vino abajo. O al menos se resquebrajó un poco, dejando entrever lo que hay detrás de esa fachada impecable. Y para nuestra suerte alguien estuvo presente, alguien con buen ojo y oído, y captó algunas de las declaraciones más impactantes. Empecemos por un nombre que seguro les suena, Demet Özdemir. La química entre ellos en la exitosa serie Erkencikus fue innegable. Y vaya que nos hicieron soñar. Esa pareja, Can y Sanem, era la fantasía hecha realidad. Los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, y los fans del mundo entero soñaban con verlos juntos en la vida real. ¿Qué dijo Can al respecto? Pues, la verdad. Según las fuentes, Can confesó que la conexión con Demet era real, que la atracción era innegable, que sintió algo muy especial por ella. No fue una simple chispa de la pantalla, sino una llama que parecía querer consumirlo todo. Habló de la intensidad de sus miradas, de la complicidad que compartían, de la forma en que se entendían con solo una mirada. Pero, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué esa historia de amor que parecía tan perfecta no llegó a buen puerto? Según sus palabras, la presión mediática, las agendas apretadas y, digamos, la falta de comunicación, jugaron en su contra. La fama, los rodajes interminables, las giras promocionales, todo eso, sumado a la dificultad de mantener una relación en la mira del público, desgastaron poco a poco esa conexión. El tiempo, el cansancio y las obligaciones profesionales se interpusieron entre ellos, y poco a poco, la llama se fue apagando. ¡Qué lástima! Porque todos amábamos a esa pareja. Imagínense, Can Yaman y Demet Özdemir juntos para siempre. Pero al parecer, el destino tenía otros planes, y la vida les tenía reservadas otras rutas. No crean que todo fue lamentos. También se rumorea que Can habló de la admiración que siente por Demet. Reconoció su profesionalismo, su talento y la importancia que tuvo en su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Habló de cómo ella lo impulsó a crecer, a mejorar, a ser mejor persona. Reconoció su buen corazón, su generosidad y su dedicación. Un gesto muy noble de su parte. A pesar de todo, parece que conservan una buena relación de amistad, una relación basada en el respeto y el cariño mutuo. ¡Qué bueno saberlo! Demuestra madurez y una gran capacidad de superar los obstáculos. Pero, ¿quién más entró en la conversación? Las especulaciones sobre sus romances son muchas. No podemos olvidar a Diletta Leotta, la famosa periodista italiana. Su relación fue muy sonada, ocupó portadas de revistas y titulares de noticias en todo el mundo, y aunque duró poco tiempo, dejó una huella. ¿Qué dijo Can sobre ella? ¿Qué reveló sobre esta relación que tanto dio que hablar? Según la información, Can describió a Diletta como una mujer fuerte, independiente y con una personalidad arrolladora. La definió como una persona enérgica, con una gran determinación y un espíritu libre. La definió como una experiencia intensa y apasionada, pero también complicada.
Al parecer, las diferencias culturales, el idioma y, de nuevo, las apretadas agendas impidieron que la relación prosperara. La distancia, como se dice, es un factor importante en cualquier relación, y en este caso, la distancia física y cultural pesó mucho. Se habló de las dificultades de mantener una relación a distancia, de la necesidad de compromiso y de tiempo para poder construir algo sólido. Rek conoció que, a pesar del cariño, las obligaciones profesionales de ambos y las diferencias en sus estilos de vida, hicieron difícil que la relación funcionara a largo plazo. La relación con Diletta, según lo que se cuenta, fue una experiencia intensa, un torbellino de emociones, pero que, lamentablemente, no pudo resistir el paso del tiempo. Y hablando de relaciones que nos dejaron con la boca abierta, el nombre de Aika y Cinturán también salió a relucir. Para quienes no la conocen, ella fue su compañera en la serie Ada Masal. La serie, aunque no tuvo la misma repercusión internacional de Erkencikus, tuvo un gran éxito en Turquía y en algunos países de Europa. Los rumores de un romance eran persistentes, alimentados por la química innegable entre ellos, por las miradas cómplices y por la forma en que se comportaban en los sets de grabación. Aunque nunca lo confirmaron públicamente, los fans siempre soñaron con que esa relación traspasara la pantalla. ¿Cambió su postura Khan en esa noche de confesiones? Pues, digamos que la respuesta no fue tan clara como esperábamos. Al parecer, Khan se mantuvo un poco más reservado en este caso. Se limitó a reconocer la gran conexión profesional y la complicidad que existía con Aika. Destacó su talento, su profesionalismo y la forma en que se complementaban en el set. Habló de la admiración que sentía por ella, de la confianza que se tenían y de la facilidad con la que trabajaban juntos. No confirmó ni desmintió los rumores, pero sí dejó entrever que hubo una fuerte atracción, una conexión especial, algo que iba más allá de la simple amistad. ¿Por qué no dio más detalles? Quizás porque el tiempo es el que mejor revela las verdades, o quizás simplemente porque las cosas permanecen en el ámbito privado. ¡Qué misterio! Quizás el tiempo nos revele más detalles sobre esa posible relación. Pero, la noche no solo fue de amores y desamores, de romances y rupturas. También se habló de la fama, de la presión, de la soledad que a veces conlleva la vida de una celebridad. Khan confesó que en ocasiones se siente abrumado por la atención mediática, por el asedio constante de los paparazzi, por la necesidad de estar siempre impecable, siempre perfecto. Habló de la dificultad de mantener una vida privada, de la necesidad de proteger a su familia y amigos de la exposición pública. Compartió la sensación de sentirse a veces incomprendido, de que la gente solo ve la imagen que proyecta, pero no conoce la persona real que hay detrás. Reveló que en esos momentos anhela un poco de privacidad, un poco de anonimato, un espacio para ser él mismo, sin máscaras ni presiones. Es comprensible. Imaginen tener a los paparazzi persiguiéndolos a cada paso, los flashes constantes, los titulares que exageran, las opiniones que juzgan. Imaginen la dificultad de poder tener una vida normal, de hacer cosas cotidianas sin ser el centro de atención. También compartió algunos de sus sueños, de sus proyectos futuros. Nos dio un vistazo a su lado más humano, a sus anhelos y a sus preocupaciones. Habló de su deseo de seguir creciendo como actor, de explorar nuevos géneros, de trabajar con directores y actores que admira. Reveló sus inquietudes sobre el futuro, sobre el impacto de su trabajo en la sociedad, sobre cómo puede utilizar su influencia para hacer el bien. Demostrando que a pesar de ser una estrella, también es una persona con sentimientos y emociones, con sueños, aspiraciones y miedos. Ahora hablemos de algo que también generó mucho interés, sus futuros proyectos. ¿Qué nos depara Khan Yaman en el futuro? ¿En qué nuevas aventuras lo veremos? ¿Qué nos tiene preparado este hombre que tanto nos gusta? Pues según las fuentes, Khan está trabajando en varios proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Y no se imaginan la emoción que eso nos da. Se rumorea sobre nuevas series, películas y colaboraciones con grandes directores y actores. Se habla de proyectos internacionales, de oportunidades para explorar nuevos mercados y de demostrar su talento a un público más amplio. Se murmura sobre papeles desafiantes, sobre personajes complejos, sobre la posibilidad de reinventarse y de sorprender a todos. Así que, prepárense. Porque Khan Yaman viene con todo. Ya saben, este hombre no se detiene. Cada vez que pensamos que ya lo hemos visto todo, él nos sorprende con algo nuevo. Y eso es lo que lo hace tan especial.
Se dice que está inmerso en un proyecto de gran envergadura en Italia, una serie que promete ser un éxito rotundo. También se habla de una posible película en Hollywood, una oportunidad para consolidar su carrera a nivel internacional. Y por supuesto, no se descartan nuevas producciones en Turquía, donde sigue siendo una figura muy querida y admirada. Pero volviendo a la noche de confesiones, hay un detalle que no podemos dejar pasar, la reacción de los presentes. Según nos cuentan, todos quedaron sorprendidos por la sinceridad de Can. Fue una noche de revelaciones. Una noche en la que el galán turco se mostró tal cual es, un hombre sensible, apasionado y con muchos sueños por cumplir. La espontaneidad y la sinceridad fueron las claves de esa noche, y dejaron una huella imborrable en todos los que estuvieron presentes. Y por supuesto también hubo risas, anécdotas y momentos de complicidad. Una noche para el recuerdo. Una noche que nos dejó con ganas de saber más, de conocer a fondo a este hombre que nos cautiva con su talento y su carisma, a este hombre que es mucho más que una cara bonita. Una noche que demostró que las estrellas también son personas, con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas, con anhelos y decepciones. Y aquí es donde entramos nosotros, sus fieles seguidores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les sorprendieron las confesiones de Can Yaman? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Qué es lo que más les impactó de todo lo que les conté? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan, cuáles son sus opiniones y qué es lo que más les impactó de todo lo que les conté. ¿Les gustaría que Can se abriera más a sus fans? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver que protagonice? ¿Creen que encontrará el amor verdadero? La conversación está abierta. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así, no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Estén atentos porque en este canal siempre estamos al acecho de las últimas noticias, de los rumores más jugosos y de las entrevistas más impactantes. Y ahora me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que hemos descubierto. Creo que las confesiones de Can Yaman nos ofrecen una perspectiva interesante sobre la vida de una celebridad. Nos muestran que detrás de la fama y el éxito, hay una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos. Nos recuerdan que las apariencias a veces engañan, y que la vida de una estrella no es tan perfecta como puede parecer. También nos invitan a reflexionar sobre la presión mediática, sobre cómo la fama puede afectar las relaciones personales, sobre la dificultad de mantener una vida privada en un mundo obsesionado con la imagen. Nos hacen pensar en la importancia de la autenticidad, de ser uno mismo, de no dejarse llevar por las expectativas de los demás. Finalmente, las confesiones de Can Yaman nos dejan un mensaje de esperanza. Nos demuestran que a pesar de los obstáculos, es posible seguir adelante, perseguir nuestros sueños y encontrar la felicidad. Nos invitan a ser resilientes, a aprender de nuestros errores y a no rendirnos ante las adversidades. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho. Y recuerden, siempre estamos aquí para ustedes, para mantenerlos informados y para compartir juntos la emoción del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una serie, y siempre hay un nuevo episodio por descubrir. No se pierdan ninguno.